a comunicar y para eso les traigo algunos consejos muy, muy prácticos. ¿Y qué no hacer? A veces es más fácil entender y saber a través de ejemplos de otras personas, de otras marcas, lo que no está bien hacer en tiempos de crisis y que nos quede claro para que no lo hagamos y no cometamos esos errores. Se cometen errores siempre, sí, obvio, pero en tiempos de crisis y en tiempos de redes sociales, un error puede ser catastrófico para las marcas. Seguramente ustedes están pensando ya en algunas marcas que están comunicando ahorita y en algunas marcas que han tenido problemas. Creo que la más grande que se nos viene a la mente puede ser Alsea. Y Alsea está teniendo ahorita una crisis grande, no solamente de marca, de posicionamiento, de prestigio, ya de valor, incluso de valor financiero. Entonces, es bien importante que tomemos en serio la comunicación en estos momentos. Ya más al ratito hablaremos de Alsea para ver qué pasó. Quiero que se queden con estas 4 cosas y yo les puedo compartir un poquito de esto en estos minutitos. Encantada, y si quieren después hablar y profundizar de cualquier otro de estos temas, estoy encantada de la vida y también mis socios y todos los que colaboramos en Comin de poderlos ayudar. Bueno, sobre las marcas y el liderazgo. ¿Por qué hablar de liderazgo cuando estamos hablando de comunicación y cuando estamos hablando de crisis? Porque creo que como marcas tenemos que entender que tenemos una gran responsabilidad. Es decir, que tenemos la posibilidad y el privilegio de lanzar mensajes que son comunicados que son escuchados por muchas personas. Y eso nos dota como marcas de una gran responsabilidad, ya sea con nuestros colaboradores, con sus familias, con nuestros proveedores, con nuestros accionistas, con obviamente nuestras audiencias, clientes, los consumidores y nuestra comunidad a la que impactamos de manera directa. Si asumimos que como marcas tenemos esta responsabilidad, vamos en serio a hacer un cambio en la manera en la que gestionamos nuestra comunicación para hacerla mucho más estratégica y mucho más consciente. Y también cómo hilamos el tema de los líderes con las crisis. Bien importante, en cualquier tiempo de crisis, todas las personas buscamos liderazgos, buscamos líderes, buscamos anclas que nos digan, hey, esto no es tan grave, o hey, por aquí hay una salida. Buscamos faritos de luz en medio de la tempestad que nos digan, por aquí hay claridad, por aquí hay certidumbre. Entonces, si nosotros asumimos que tenemos este liderazgo y esta responsabilidad, vamos a entender que tenemos la oportunidad de brindar calma, de brindar serenidad, de brindar tranquilidad, certidumbre, confianza. O sea, son atributos que estoy segura que todos ahorita estamos buscando eso y que estamos encontrando en algunas marcas o que no estamos encontrando en otras, ¿no? De pronto es cuando nuestra empresa no nos está diciendo que le vamos a hacer home office o no vamos a hacer home office, si el banco no me va a extender el crédito, ¿no? O sea, todos estos huecos de comunicación también nos están causando incertidumbre. Entonces tenemos que asumirnos como líderes y tenemos que empezar a comunicar desde ya. ¿Qué hace una marca líder entonces? Ve la situación actual como una oportunidad para establecer relaciones más profundas y significativas. Ya lo veíamos. Y se dice mucho, ¿no? Las crisis son 2 cosas, o es riesgo o es oportunidad. ¿Qué quieres ver tú? ¿Quieres ver el peligro o quieres ver la oportunidad? Veamos la oportunidad. Las marcas líderes ven la oportunidad. Dicen, ok, esto está pasando, no están mis planes. Y se les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hasta en nuestros contenidos de redes sociales, quienes ya llevan una planeación, una parrilla de redes sociales, estoy segura que la semana pasada no tenían planeado hablar del coronavirus, no tenían planeado hablar de cuáles eran sus medidas de contingencia, de sanitización, no tenían planeado hablar de eso, ¿no? Pero necesitamos voltear a ver ahora qué está pasando con estos temas y asumir ese liderazgo y entonces poder establecer estas relaciones más profundas con nuestras audiencias. ¿Qué hace una marca líder también? Es inteligente, pero nunca oportunista. Creo que este tema lo vamos a tocar mucho, el no vernos oportunistas. La gente rechaza mucho a las marcas, a las personas, a los líderes que se muestran oportunistas y lo pueden pensar ustedes desde un político hasta alguien que de pronto ya se metió en el chat de mamás y está vendiendo ahora gel antibacterial y está vendiendo los cubrebocas y los está vendiendo 3 veces más caros y dices, ok, sí es un producto de necesidad, sí está siendo ahorita quizá útil, pero no te
no te muestres oportunista, porque entonces vas a perder credibilidad, vas a perder confianza en tus audiencias y no queremos eso, ¿no? Finalmente, ¿qué más tiene que hacer una marca líder? Ser flexible, ya hablábamos, ¿no? Todo está cambiando de un minuto para otro. No tenemos que tener miedo a cambiar nuestra postura de un día para otro porque no controlamos el entorno. Hay dos tipos de crisis, la que es interna y la que es externa. Ahorita estamos viviendo una crisis externa que está generada por entornos y por condiciones que no controlamos las marcas, que no controlamos las personas ni las organizaciones. Entonces tenemos que ser flexibles, dejar ir y si bien no todas las condiciones nos van a favorecer, tenemos que ser lo suficientemente adaptables para poder cambiar nuestras posturas, para poder cambiar nuestros mensajes y no temer a decir algo que mañana quizá pueda ya no ser relevante y quedarnos callados por eso, ¿no? Porque entonces vamos a perder esa oportunidad de conectar y alguien más va a llenar ese hueco de información. Entonces, es mejor ser flexible que inoperante, que no decir nada, que irrelevante. Y bueno, como ya les platicaba, es bien importante entender el papel en la vida de las personas. Ustedes pónganse a pensar si tienen una empresa, si tienen una marca, si están pensando en tener una marca, ¿cuál va a ser ese papel en la vida de las personas? Podemos pensar si vendemos pasteles, estamos presentes quizá en los momentos más importantes, más relevantes y más felices de nuestros clientes, ¿vale? ¿Qué responsabilidad trae eso? Si vendemos automóviles, si tenemos una farmacéutica, ¿qué papel tiene nuestra marca en la vida de nuestras personas? Y también en la vida de nuestros colaboradores, es decir, que tenemos que estar conscientes que lo que hacemos para el exterior también lo hacemos para el interior. También generamos confianza, también generamos bienestar, también hacemos que las familias de nuestros colaboradores tengan bienestar y tenemos que estar conscientes de ese papel para poder asumir nuestro liderazgo. Entonces, hasta aquí la importancia de por qué asumir esta responsabilidad, por qué ponernos la capa de líderes, porque realmente sí lo somos, asumirnos como tal y poder pues tener una postura en este sentido, no quedarnos callados. Yo creo que lo peor que podemos hacer en estos tiempos de crisis es hacernos chiquitos, irrelevantes y dejar que pasen las cosas. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad que tenemos como tal con nuestras audiencias y poder empezar a comunicar. Bueno, pasando a otro tema. Si ya tenemos bien puesta la camiseta de que somos líderes, entendemos el papel que tenemos en la vida de nuestras audiencias, vamos a empezar a comunicar. ¿Qué tienen que tener estos mensajes? Un montón de atributos en los que ya podemos estar pensando ahorita, pero quiero que se queden con 4 bien importantes. 1, transparencia. Tenemos que tener bien claro que en tiempos de crisis son tiempos de emociones y de vulnerabilidad. Es decir, las emociones están a flor de piel. Si vamos a, no sé, a ser solidarios, pues se hace todavía más emocionante la solidaridad, ¿no? Si vamos a ser indiferentes, se hace todavía más fuerte este tema de esa marca está siendo indiferente. Entonces, tenemos que manejar bien nuestras emociones y tenemos que manejar bien nuestros mensajes para que esas emociones no sean negativas o no sean contraproducentes. ¿Qué quiero decir? Que nuestro mensaje tiene que ser claro, directo y positivo para poder generar confianza y siempre con información transparente, información real, información que sea útil para nuestras audiencias. No podemos ocultar información que pueda ser relevante ahorita para la gente. Si algo es importante para ellos, tenemos que comunicarlo. Tenemos que dejar atrás el miedo a, híjole, voy a poner aquí una cortinita porque no pueden ver este proceso, porque no pueden, por ejemplo, ahorita muchas marcas están haciendo mucha transparencia en sus procesos, ¿no? En sus procesos de cómo fabrican los alimentos, de cómo Amazon está haciendo muchos videos de cómo se está transportando los productos hasta tu casa para que veas cómo pues está llegando de una manera segura para ti. O sea, ser transparente ahorita es una política, bueno, ahorita y siempre, pero sobre todo en tiempos de crisis, a la que no le tenemos que tener miedo. No hay miedo a la transparencia, es una de las mejores políticas que podemos tener en términos de comunicación. En cuestión de empatía, ok, hablábamos de relaciones significativas y relaciones humanas. Para poder tener una relación y una marca humana, tenemos que poder ponernos en los zapatos del otro.
Tenemos que poder entender que las crisis no afectan igual a todos, que no va a afectar igual al director general que a la persona de intendencia, que no va a afectar igual al proveedor que al cliente, que no va a afectar igual al recién egresado que al que lleva 20, 30 años trabajando en una empresa, que no va a afectar igual a una mujer embarazada que, por ejemplo, en este caso, que a un adulto mayor. Tenemos que dejar a un lado nuestras características y nuestro contexto individual para poder entender cómo le está afectando a nuestras audiencias, a todos con los que tenemos un contacto. Y entonces nuestros mensajes deberán ser en ese sentido amables, comprensivos y sobre todo llenos de honestidad, ¿no? Cuando ya logramos esta empatía, entonces realmente podemos generar esta interacción honesta con la gente y esta interacción que causa emoción. No sé si han visto, yo ayer compartía un video de un policía, no sé en qué país, bueno, seguramente era en España, pero no sé en qué parte, que estaba patrullando dando este mensaje de que la gente se queda en su casa y hizo algo que me pareció súper empático, que fue darle el mensaje a los niños de una manera en la que los niños lo pudieran entender sin causarles miedo, sin causarles Ya incertidumbre. le puse que no se vea el video por si quieres verlo. Por ahí anda un micro prendido. Gracias. Entonces, no sé si lo vieron, pero fue para mí un momento bien lindo porque este policía está con su altavoz y les dice a los niños, pues a las casas, ¿no? Que están por allá los departamentos, que Pikachu les llevó un mensaje a todos los niños para que se queden en su casa, que no tengan miedo, pero aparte lo dice todo con la voz de Pikachu, que no sé si alguna vez han visto a Pikachu, pero es todo el tiempo habla como pica, 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 Pikachu. Entonces, dentro de un momento de crisis, de un momento serio, acatando las regulaciones y las medidas de seguridad, puedes ser empático y puedes decir, ok, hay niños que también escuchan estos mensajes, hay niños que también están viviendo este encierro. ¿Cómo les doy un mensaje en un tono empático para que ellos puedan sentirse más tranquilos? Fue un acto para mí, no solo lindo, sino de gran estrategia de comunicación. Yo creo que no lo pensó así, pero una gran estrategia de comunicación para lograr conectar con esos niños y con esos papás. Fue una gran manera de mandar un mensaje con mucha empatía. Entendamos cómo vive cada quien la crisis y mandemos mensajes para esas personas. El tercer atributo es la relevancia. Esto es bien importante. De nuevo, no hay que ser oportunistas, no hay que pasar desapercibidos, pero tampoco hay que ser insensibles. Entonces, hay que ver en qué momento es importante lo que queremos decir, o si en este momento es importante lo que queremos decir. Para entonces evaluar todos los mensajes que hagamos, si son adecuados, si son prudentes o si son útiles. Ahorita podemos platicar también otros ejemplos en los que decimos, ok, ese mensaje es real, pero quizá es insensible ahorita, o es poco prudente en este momento, o lo pudiste haber dicho de otra manera que no fuera tomado como insensible. Entonces hay que ver de qué manera podemos ser relevantes sin ser insensibles y finalmente dar mensajes útiles. Creo que es bien importante entender esto. ¿Cómo soy útil? ¿Cómo agrego valor en este momento a mi audiencia? Y esta es una regla de oro de cualquier momento en la comunicación, ya sea comunicación interna o comunicación externa, la congruencia. Nosotros no podemos pretender decir algo para afuera y no ser congruentes con nuestras acciones. Nosotros en la agencia tenemos un término que usamos mucho, que son acciones que comunican. Alejémonos por un momento de nuestro pensamiento, digamos, más lineal de qué es un mensaje de comunicación, ¿no? Que está por un medio, un mensaje, un canal. Alejémonos de eso. Nuestras acciones también comunican. ¿Cómo lo decimos? ¿Qué no decimos? Si estamos, por ejemplo, en estos momentos, si dimos o no dimos home office,
Si mandamos a nuestros colaboradores con o sin paga, eso a lo mejor no lo pusiste en un comunicado, pero esa es una acción que comunica algo, que comunica varias cosas. No nos vamos a meter ahorita en analizar si eso comunica algo de las empresas o qué en específico. Más al ratito podemos verlo. Pero bueno, al final del día es esto, ¿no? Que nuestras acciones comunican incluso más allá de los mensajes que damos y que tenemos que ser bien congruentes de que lo que decimos está respaldado con hechos. Podemos tener el mejor video, el video más lindo, más emotivo, que le saque lágrimas, pero, por ejemplo, no sé, de un banco, pero si tengo un mal servicio, tengo un servicio poco humano, no tengo a la gente capacitada, me la paso molestando a los cuentavientes en sus sábados y en sus domingos, pues entonces no soy una marca humana, ¿no? ¿Cómo puedo ser congruente con esos mensajes? Pues no perdamos credibilidad porque no correspondan nuestros hechos con nuestros mensajes, ¿sale? Entonces, este es un tema que en cualquier momento, comunicación interna, comunicación externa, sin crisis, con crisis, debemos estar siempre conscientes. Y va de nuevo con el tema del liderazgo. Muchas veces los líderes se vuelven en los voceros en tiempos de crisis. Y de nuevo, tenemos que ser bien congruentes. Elijamos un vocero que sea congruente, que si vamos a decir que si las personas son primero, que sí se lo crea y que él sí lo viva, o que ella sí lo viva, y que realmente entonces pueda sostener el mensaje que lleva atrás. Porque si no, vamos a perder toda credibilidad, toda confianza, y es lo peor que nos puede pasar en cualquier momento, perder credibilidad. Si voy muy rápido, alguien me avisa. Bueno, por aquí tengo mis notitas. ¿Qué sigue? Algunos consejos para comunicarnos mejor. Ya vimos que somos líderes, que tenemos que asumir esa responsabilidad. Ya vimos que tenemos que, que asumir esta responsabilidad con ciertos atributos en nuestros mensajes y cómo podemos empezar a comunicar con este tipo de mensajes. Vamos a ver qué tenemos que hacer como un mini plan o cómo tenemos que evaluar nuestra comunicación en estos tiempos de crisis. Primero, lo primero. Las personas, ante todo. En estos tiempos, las marcas humanas son las marcas que más conectan con las audiencias. ¿Y a qué me refiero con marcas humanas? Marcas que no solamente tienen un nombre, una imagen, una personalidad, sino que son marcas que conocen perfectamente a quienes las están escuchando, a quienes las consumen, con quienes interactúan, entienden lo que necesitan y se los entregan en la manera en la que lo necesitan. Entonces, tenemos que recordar que antes debemos preguntar, escuchar e identificar lo que necesitan nuestras audiencias. Preguntemos, escuchemos. Si tenemos buzón de quejas, si tenemos en el Facebook ahí olvidados todos los mensajes que nos llegan, si nos llegaron mails y no los contestamos, pongámonos el objetivo de escuchar primero antes de querer comunicar y de poder identificar, incluso anotar todas las dudas, todas las necesidades que ahorita le estén surgiendo a nuestras marcas. Si somos un restaurante, seguramente ahorita ya nos llegaron un montón de preguntas. Si somos una papelería, si somos una oficina, una financiera, ¿qué nos está preguntando la gente? ¿Qué quisiera saber ellos antes de yo qué quiero decirles? ¿Vale? Entonces, lo primero, las personas. Y hablando de personas, cuando hablamos de comunicación, y nos pasa mucho a nosotros que llevamos ya casi 10 años haciendo comunicación en la agencia, es que lo primero que pensamos es en la comunicación externa. Es decir, cómo me comunico con mis clientes. Y sí, definitivamente los clientes son bien importantes, pero no olvidemos otras audiencias, que sobre todo también en estos momentos es bien importante darles mantenimiento en la comunicación. Uno, pues es obviamente nuestra comunidad en general. Tenemos que ser conscientes y solidarios ahorita con la comunidad en la que estamos impactando de manera positiva, con nuestros colaboradores y sus familias. Es bien relevante en estos tiempos entender que como marcas, si empleamos a alguien, si tenemos la fortuna de tener talentos, colaboradores, como le quieran llamar, impactamos en su vida, impactamos en la vida de su familia, impactamos en la vida de sus amigos, de su entorno cercano. Entonces hay que hablarles a esos colaboradores.
también súper importante. Hay que hablarle a quienes nos ponen el dinero y a quienes pues van a pedir cuentas de estas acciones para poder tener un retorno. Al final son los que también hacen que los negocios funcionen, inversionistas y accionistas, proveedores. Yo creo que a veces son los que más sufren o sufrimos porque nos dejan como al último cuando estamos del lado de los proveedores. Se nos olvida que también tienen incertidumbre, se nos olvida que también tienen que llevar ahorita, no sé, la cuenta de, ok, si me van a pagar este proyecto, no me lo van a pagar. Aquí es un tema bien interesante porque a veces nos toca estar de los dos lados, ¿no? Como cliente, como proveedor al mismo tiempo, como ofrece, también como ofreciendo un servicio. Y tenemos que pensar que como nos gusta que nos traten, debemos de tratar a nuestros proveedores. Si nos gusta que nos den certidumbre, que nos hablen con franqueza, con transparencia, hablemosle así a nuestros proveedores y forjemos relaciones de mutua confianza que nos van a llevar a buen camino a los dos, ¿no? Entonces creo que ahorita es bien importante ser de nuevo transparentes. No va a haber dinero para pagar la próxima semana al proveedor. Lo tenemos que decir. No podemos dejarlo sin contestarle al teléfono, sin mandarle un mail, dejándolo en el olvido, porque sí tenemos que atender a los clientes, pero también a los proveedores, y lo van a agradecer mucho. Créanme que cuando tenemos una buena relación con los proveedores, todo funciona mejor y al final los mismos clientes se dan cuenta que tenemos una cadenita virtuosa. Y pues evidentemente nuestros clientes. Si tenemos en mente que tenemos que hablarle a todas estas audiencias en este momento, pues pensemos muy bien qué necesita cada una de ellas para poder hacer un buen ejercicio de comunicación. Regresamos a estos consejos. Ya cuando identificamos bien a quién le voy a hablar, y no es nada más a quién, como yo les decía, es entender qué necesita, entender en qué momento está, cómo está viviendo la crisis, qué puede tener de dudas, cómo se puede estar sintiendo, eso también es bien importante, cuál es la parte emocional de su historia, ¿no? ¿Tiene miedo? O a lo mejor son de los que están incrédulos, no se creen que esté pasando una crisis, tienen incertidumbre. ¿Cuáles son esas emociones y cuáles son sus necesidades? Entonces, ya vamos a poder nosotros definir, con base en esto, qué quiero comunicar. Entonces, definimos qué quiero comunicar pensando si estamos tomando las medidas correctas, si estoy cubriendo las inquietudes de todas mis audiencias, si también estoy cubriendo las propias inquietudes de la marca, y podemos después pensar, ¿qué problema tenemos? ¿Tenemos algún problema ahorita actual en esta crisis que nos esté, por ejemplo, afectando a algún cliente, no está sirviendo alguno de nuestros servicios, va a dejar de funcionar alguno de nuestros servicios o por completo nuestro servicio? ¿Qué problema tenemos que sea necesario comunicarle a nuestras audiencias? Como decía, no voy a poderle pagar al proveedor. Ahorita va a haber mucho este tema de comunicar problemas y los tenemos que comunicar como tal. Aquí no se vale tanto el píntamela bonito, ¿no? Creo que aquí tenemos que hablar derecho. ¿A quién impacta? De nuevo, ser empáticos para decir, sé que esto va a impactar en... Ahorita les quiero dar un ejemplo bien claro. Y finalmente, pues, ¿cómo agrego valor? ¿Qué es lo que platicábamos hace ratito? ¿Cómo podemos ser relevantes? Agregando valor. Es la única manera. Y ahorita podemos hablar de agregar valor haciendo conexiones emocionales. Quiero ponerles de ejemplo el caso de Soriana o de Supercompras, no sé si han visto. El tema de los empacadores adultos mayores. Ok. Todos sabemos que en estos momentos los grupos más vulnerables son adultos mayores y ellos trabajan por ejemplo, empacando nuestros alimentos en Supercompras. Y pues ahora todo el mundo nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se tengan que ir a su casa? Y de hecho surgieron ciertas iniciativas ciudadanas antes de que hubiera posicionamientos oficiales o corporativos sobre el tema. Creo que eso es bien importante. Los consumidores nos estamos a veces incluso adelantando en las marcas. Por eso es bien importante que estemos como marcas pensando antes para poder adelantarnos y no vernos como insensibles o como reactivos en lugar de proactivos. Entonces, ¿qué pasó con las marcas? Con Supercompras, por ejemplo, en este caso. Pues dijeron, ok, ¿qué queremos comunicar? Que sí nos importan estas personas, que sí somos humanos y sabemos que son grupos vulnerables, entonces los vamos a mandar a su casa. ¿Pero qué problema tenemos? Bueno, ellos tienen el problema que
pues reciben un dinero específico de las personas que van ahí y les dan una propina. Y sabemos que eso va a impactar en su economía, pues que necesitamos apoyarlos. Entonces, lanzaron un mensaje en el que se está apoyando a estas personas a través de dejar en los botecitos de propinas y se les va a dar semanalmente. Hay otras marcas como Walmart, creo que les van a dar 1,000 pesos semanales para en despensa. Entonces, hablar del problema que se tiene, hablar de la solución que estamos dando, hablar de cómo nos está impactando a todos y cómo agregamos valor. Por ejemplo, en este caso, Supercompras lo hizo muy bien. Cómo además de todo esto que ya dije que estoy haciendo como marca y soy bien buena onda y estoy mandando a los adultos mayores a su casa y además les voy a dar el dinero que tú ya le estás dando, pues precisamente eso, haciendo una conexión emocional. Les voy a decir que tú les estás dando este dinero. Este botecito que estoy poniendo aquí va directo a ellos. Es decir, la marca no va a desembolsar a lo mejor sí una parte, pero no nada más ellos. Te involucro a ti. Y cuando involucro a las personas, genero conexiones emocionales. Involúcralos en la solución y entonces vas a generar una conexión positiva y una conexión emocional. ¿De acuerdo? Vamos a agregar valor, involucrando a la gente y generando conexiones emocionales. Ahí hay un montón de atributos que también podemos hablar de ser claros, ser directos, ser humanos, ser cercanos, comunicación frecuente y comunicación por múltiples vías. También esto es bien importante. Y bueno, por último, para pasar por si alguien tiene algunas dudas, ¿qué no debemos de hacer? Creo que es bien importante que podamos identificar lo que no está bien y seguramente les van a venir muchos casos a la mente. Y bueno, la idea es aprender de ellos para no cometer los mismos errores. No debemos pretender saberlo todo. No debemos pretender decir que somos expertos en medicina y hablar de temas, por ejemplo, nosotros dar un statement sobre el virus. No, siempre refirámonos a fuentes que sean expertas. Y lo mismo, si alguien dentro de nuestra organización nos dice, oye, pero la Ley Federal de Trabajo, y tú no sabes, no pretendas saberlo. Dile, desconozco esa parte, permíteme lo investigo y te voy a dar las respuestas que necesites. Entonces, no es necesario que lo sepamos todos, todo, y menos en tiempos de crisis, porque como les digo, va evolucionando todo muy rápido. Y lo más importante aquí es ser transparentes y decir, no lo sé, o no hablo de ese tema que no sé, o le digo a quien tiene esa inquietud, no lo sé y lo voy a averiguar. Parecer oportunista. De nuevo, quiero hacer mucho énfasis porque, y creo que nos ha pasado a todos, hemos visto marcas que se han visto oportunistas y después, así, por ejemplo, alguien que dice, descuento por coronavirus, suena como, me estoy beneficiando de, estoy sacando provecho de una crisis. Y sí va a haber industrias que se van a ver beneficiadas, por supuesto que sí las va a haber, pero no queremos parecer oportunistas porque vamos a causar una desconexión emocional total con nuestras audiencias. Entonces, seamos muy sutiles en cómo estamos promoviendo servicios, porque también seguramente van a tener esta pregunta. Bueno, ¿es momento para vender o es momento nada más para lanzar mensajes bonitos de unión y solidaridad y estar presentes? Por supuesto, yo creo que todos aquí tenemos la necesidad de seguir vendiendo, porque una cosa bien importante es no parar, ¿no? No parar la economía y seguir generando. La forma aquí es cómo lo hacemos. Encontrar la manera en la que seamos oportunos, seamos relevantes, agreguemos valor sin parecer oportunistas. No suponer, no inferir. De nuevo, no voy a suponer lo que mi audiencia necesita. No voy a suponer lo que ya saben o lo que no saben. Aquí no hay pecar de sobreinformar. Esto también lo vamos a platicar ahorita y al final. No hay sobreinformación. Parece que sí nos saturamos de información y parece que donde tú vayas dices, híjole, me han llegado más correos que nunca en la vida. Híjole, me han invitado a más webinars que nunca en la vida. Yo lo sé. Yo sé que ahorita estamos generando mucha información, pero no hay información que sobre en estos momentos de crisis. Todos tenemos que estar hablando de lo que sabemos y de lo que aporta valor a nuestras audiencias de manera constante y no suponer que algo ya lo saben o no suponer que eso no les interesa. ¿Sale? Lo mismo que decíamos con tus colaboradores, con tu audiencia interna. A lo mejor no se ha tomado la medida de hacer home office.
Y el líder puede decir, pues eso ya lo debe de saber, no sé, la gente, que cuando el gobierno lo diga, yo paro, pero mientras no voy a decir nada. No, no infieras que la gente ya lo sabe, tienes que comunicarlo, y aunque no sea la noticia que ellos quisieran, tienes que comunicarla. O se va a subir el precio de los artículos porque mis insumos subieron. Eso la gente lo va a obviar y es obvio. No, no, no. No podemos influir. En estos casos, precisamente para no parecer oportunistas, si te subió un insumo, comunícale a la gente que te subió un insumo, que estás tratando de hacer lo posible para disminuir quizá, incluso a costa de tu utilidad, el precio, pero que si no se puede, pues ahí vas a tener un aumento en tu precio por esta situación, ¿no? Entonces, no supongamos, no hay que hacer inferencias. Después, no dejar de comunicar, ya lo decía. Comuniquemos, comuniquemos, comuniquemos. No podemos dejar huecos porque los huecos, por ejemplo, se prestan a chismes, a rumores, a fake news, y en tiempos donde la información cada vez es más difícil definir si es falsa o no, tiene que venir de nosotros. Si no lo comunico yo, lo va a comunicar alguien más, tanto adentro de nuestras organizaciones como afuera. Tenemos que ser los primeros, tenemos que ser proactivos, y por eso es bien importante estar atentos y estar escuchando las inquietudes que tiene la gente para adelantarnos. Pasó con lo de los adultos mayores, ¿no? Pasó, digo, al final fue un resultado positivo para las marcas porque les aplaudió la audiencia, pero ellos se pudieron haber incluso adelantado a estas medidas, viendo y observando que era un grupo vulnerable que tenían ahí trabajando y que no se iba a poder quedar así todo el tiempo. De nuevo, no seamos insensibles, no ofrezcamos ahorita productos, servicios que no vengan al caso. Aquí podríamos tener un poco de polémica. Yo vi un mensaje que no me pareció muy agradable. Al final podría ser muy buena manera de comunicarse, no lo sé, pero era una funeraria que decía, quédate en casa para que mañana no uses nuestros servicios. Algo así, ¿no? Hablando obviamente del coronavirus. Entonces, o sea, primero me causó como rechazo porque dije, qué insensibles, o sea, mucha gente sí está ocupando, y ahí la escena de un féretro, ¿no? Pues ves, lo relacioné inmediatamente con los féretros, ya saben, en Italia, todo esto, y sí te causa un shock, sí me pareció insensible, sí me pareció como, ¿por qué tan a la ligera tocas este tema si no viene al caso? Ya después dije, bueno, puede ser, no te estás beneficiando directamente, al contrario, estás diciendo, no uses mis servicios, quédate en casa, ¿no? Pero sigue siendo una manera un poco insensible de abordar el tema. Y un punto también importante, no seamos negativos. Cuando estamos utilizando palabras constantemente negativas, estamos generando miedo, el miedo paraliza, y la parálisis se contagia también y se vuelve psicosis, ¿no? Y no queremos que nos asocien con atributos negativos, queremos causar emociones positivas, endorfinas, queremos que al final del día, aunque seamos una funeraria, tengamos por ejemplo, una emoción positiva relacionada con una funeraria, es la confianza, ¿no? La tranquilidad quizá de que es un servicio profesional, ¿ok? Si hacemos un anuncio con un chiste, quizá ya no me estoy pareciendo tan profesional, ¿no? Entonces, al final del día tenemos que ser muy positivos en nuestra comunicación, tenemos que buscar las palabras que generen la emoción más positiva que podamos, aunque sea un mensaje negativo. Ahorita también tenemos que asumirlo y no tenemos que rechazarlo o ocultarlo. Vamos a tener que dar quizá malas noticias, quizá mensajes que no son tan positivos, pero ¿cómo podemos volverlos a un lenguaje que no genere miedo, que no genere más incertidumbre, que no genere más pánico? Como ya lo decía al inicio, somos un farito en la vida de la gente. Veámonos así las marcas. Somos esos líderes en donde las personas, las familias de nuestros colaboradores tienen que ver la empresa donde trabaja mi marido sí lo cuida, ¿no? O esta empresa donde yo compro, donde mando pedir mi comida, sí cuida a sus trabajadores, sí se está preocupando por mí. Quiero saber eso. Entonces tenemos que comunicarnos siempre de manera positiva para lograr esto. ¿Y para qué? Se los he dicho todo el tiempo. Seamos unos faros, suena a lo mejor un poco cursi la metáfora, pero es cierto, seamos luz en estos tiempos de tempestad y en estos tiempos de crisis. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace un faro? Hace precisamente eso. Le da guía, le da orientación, le da estabilidad a alguien que está surfeando por momentos difíciles, en una crisis, en una noche, en una tormenta. Entonces, seamos ese faro en la vida de la gente a través de la comunicación, a través de una comunicación humana,
en la que podamos ser empáticos, en la que podamos fortalecer las relaciones con nuestras audiencias. Ya para terminar, les quiero presentar algunos ejemplos que seguramente se les vinieron a la mente, pero igual se los pongo por acá, hablando, por ejemplo, de los consejos que teníamos acá, ¿no? Las personas primero. ¿En qué está pensando Rappi? Rappi está pensando en sus usuarios, está pensando en que, híjole, tienen miedo que les llegue contaminada la comida cuando yo se las llevo a su casa. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Pues su mensaje es, con cuidado extremo nos cuidamos todos. El empaque reforzado y sellos de seguridad. Este mensaje quizá no hubiera sido relevante hace 2, 3 semanas, hace un mes, porque no teníamos como audiencia la incertidumbre de, híjole, ¿importa algo cómo se transporte mi alimento? Ahora sí importa, ahora sí es relevante. Entonces, ahora sí es momento de hablar de este proceso o de reforzar estas medidas, de nuevo, acciones que comunican, centradas en las personas, en sus inquietudes, en sus necesidades. Quizá esto es un costo más para Rappi, pero no queremos nosotros saber esto como audiencia, queremos saber que nos están cuidando a nosotros. Entonces, de ahí decido qué quiero comunicar, qué problema tenemos. Por ejemplo, el de la derecha, que es una invitación a un concierto en casa. ¿Okay? Entiendo que están en su casa y entiendo que están de ociosos o que están con ansiedad o que están con la mente cada vez más incluso generando, ¿sí?, ansiedad, estrés. Pues les voy a dar contenido de valor, voy a agregar valor a través de cosas que no tengan nada que ver quizá ahorita con mi tema, con lo que yo hago, con lo que yo vendo, pero sí agrego valor a la vida de la gente, sí le estoy dando tranquilidad, sí le estoy dando algo con lo que la gente se puede conectar y se puede relacionar. Y por ejemplo ahí un mensaje positivo, ¿no? El juntos podemos. Creo que todo esto ejemplifica muy bien la manera de comunicarse correctamente en tiempos de crisis. ¿Qué pasó con Cinépolis? Aquí hablemos de flexibilidad. Hace 2 semanas, hace 3 semanas, estábamos yendo al cine sin ningún problema. Quizá ya empezaba a ver, híjole, me voy a contagiar con alguien que esté tosiendo aquí atrás, ya no voy a ir al cine, pero no había nada, digamos, oficial todavía. Entonces, la primera que tenemos son medidas de prevención que Cinépolis estaba implementando cuando estaba empezando todo esto ya a sonar más fuerte, que era elige butacas separadas, todas las estaciones estamos desinfectando todo el tiempo las salas, recomendaciones de lavar tus manos. Ok, eso fue hace una semana, este mensaje es de hace una semana. A la otra semana, no sé si han visto es Cinépolis despidiéndose, por ahí saca un video muy lindo también de que nos van a extrañar, el cine nos ha enseñado que siempre hay finales felices, que siempre gana el bueno y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Tuvo la flexibilidad de cambiar. Obviamente el entorno te hace cambiar, pero tienes que tener tienes que no tener miedo, tienes que tener ese valor de poder comunicar en su momento las medidas que estaba haciendo. Quizá ellos probablemente ya estaban suponiendo que en 2, 3 semanas iban a tener que cerrar, pero no iban a dejar de comunicar esas medidas preventivas para ya después esperarse a nada más el cierre, ¿no? Tenemos que estar comunicando, aunque tengamos que estar cambiando nuestra comunicación de nuevo. Transparencia, de nuevo. Empatía, ¿no? Generar empatía como, pues, el sentimiento, te voy a extrañar, cuídate mucho, ser relevantes. ¿Qué es relevante hace una semana y qué es relevante hoy? Hace una semana eran las medidas. Hoy es relevante, pues, el sentimiento, ¿no? O sea, esta emoción, unirnos en emoción. Y la próxima semana quizá va a haber otro mensaje. Entonces, hablemos de flexibilidad. Y el caso que por ahí todo el mundo está hablando, incluso llamando a boicots, pues se las está viendo bastante duras al SEA y creo que es derivado de un problema de comunicación porque el mensaje se filtra de un mensaje que va dirigido a una audiencia bien específica, ¿no? Que son, pues obviamente, en la casa de bolsa. Va dirigido a inversionistas, va dirigido a gente que tiene su dinero en Alsea. Obviamente a esta gente, ¿qué le importa? Le interesa saber, y si pueden por ahí, chéquense el comunicado completo de Alsea, las medidas que tienen para proteger su dinero. Y creo que es muy valioso. Al final del día es totalmente, pues se entiende, ¿no? Es entendible y comprensible que alguien que está metiendo dinero a un negocio, pues quiera saber, precisamente su inquietud es, ¿qué va a pasar con ese dinero? Si mañana cierran el 90% de las tiendas, híjole, va a desaparecer la marca, híjole, mi dinero va a valer menos. Tienes que tranquilizar a esa audiencia, ¿vale? Entonces hay que entender primero el contexto de dónde viene el mensaje. Si los pongo en contexto, no sé si todos sepan que Alsea por ahí se filtró que tenía una opción de mandar a su gente un mes sin pago.
Y esto así ofreció a las redes sociales y se hicieron mensajes como el de la derecha de estas empresas mandan a sus empleados a su casa sin goce de sueldo, bla, bla, bla. Entonces se generó una crisis dentro de la crisis. Dentro de la crisis, Alsea estaba generando algunas acciones y después se le viene encima una crisis de credibilidad y de comunicación y de congruencia. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo manejamos los términos, en cómo manejamos, pues obviamente, cómo dirigirnos a diferentes audiencias y entender que cada quien tiene diferentes necesidades, ¿no? Creo que quizás si primero se hubieran comunicado con sus clientes, con toda la comunidad y luego con los inversionistas, hubiera sido quizá diferente la medida, ¿no? La recepción de la medida. Pero bueno, es lo que está pasando con Alsea. Es un ejemplo de cómo un problema de comunicación se puede escalar y se puede volver una crisis de reputación, que ya es lo que tiene ahorita Alsea, que te pega incluso en el valor de marca. Y finalmente, tenemos por acá Salinas Pliego, que no sé si vieron ayer, y salió en un evento comunicándole a la gente pues que México no tenía que parar, que nos íbamos a morir más de hambre que de coronavirus y que entonces teníamos que echarle ganas. Viendo el mensaje completo y no como lo retoman casi todos los noticieros o los titulares o las redes sociales o los twitters, pues tiene sentido lo que dice de nuevo, es relevante para esa audiencia en ese momento, pero se saca de contexto y entonces se vuelve insensible, se vuelve oportunista, se vuelve, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo le vamos a decir, si a alguien le importa nada más ese mensaje, que no lo hagamos tan público, ¿no? O cómo ver la manera en la que usamos palabras adecuadas, o ver si no era el momento ahorita y hacerlo después, o cómo hacemos más conexión emocional con la gente para que no se sienta como totalmente insensible. ¿Cómo podemos hacer para que este tipo de mensajes que sí son relevantes, que son ciertos, que son necesarios a veces, no se vuelvan una crisis y no se vuelvan en contra nuestra? Por ejemplo, aquí también sería un buen punto de debate saber si fue correcto lo que hizo Salinas Pliego, si le va a venir bien, si le va a venir mal. Ya, es una historia en desarrollo. Entonces ya veremos, ya podemos platicar después de cómo se manejó este momento de comunicación. Es todo lo que tengo yo para ustedes. No sé si tengan